En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios resueltos sobre notación científica, lección que se encuentra en tareasplus.com. El problema dice lo siguiente: calcular las siguientes operaciones con números en notación científica. Tenemos entonces 4,32 por 10 a la 4 más 2,5 por 10 a la 3. Como podemos observar, se trata de números que se encuentran escritos utilizando notación científica. Antes de resolver este problema, recordemos algunos aspectos referentes a la notación científica. Recordemos que la notación científica sirve para expresar cifras significativas de un número. Los números se expresan en potencias de 10, donde 10 a la n significa 10 multiplicado por sí mismo n veces. Por ejemplo, si tenemos 10 elevado a la 2, eso es igual a 10 por 10 igual a 100. Entonces el exponente indica cuántas veces se multiplica por sí mismo la potencia de 10. Para números mayores que 1, n indica el número de posiciones que la coma decimal se mueve hacia la izquierda y n viene a ser positivo. Para números menores que 1, n indica el número de posiciones que la coma decimal se mueve hacia la derecha y n viene a ser un exponente negativo. También debemos tener presentes las reglas para operaciones con notación científica. La primera de ellas es que la suma o la resta de números con notación científica nos dice que las potencias de 10 deben estar elevadas al mismo exponente n. Es decir, si vamos a restar o a sumar números expresados con notación científica, las potencias de 10 se deben elevar al mismo exponente n. La segunda regla es sobre la multiplicación o la división. Dice que cuando multiplicamos o dividimos números en notación científica, primero multiplicamos o dividimos las partes simples, es decir, aquellas que no están elevadas a ningún exponente, y luego multiplicamos y o dividimos las potencias de 10 entre sí. En este caso debemos recordar que si consideramos entonces potencias de 10 que se multiplican, por ejemplo 10 a la m por 10 a la n, tenemos que se coloca la misma base que es 10 y se eleva a la suma de los exponentes, es decir 10 a la m más n. En caso que tengamos un cociente, escribimos 10 a la m sobre 10 a la n, y eso viene a ser igual a la misma base elevada a la diferencia entre los exponentes. Continuando entonces con el presente problema, podemos observar que la operación principal es la suma. Y recordemos que para la suma tenemos que tener ambos números en notación científica con una potencia de 10 elevada al mismo exponente. Como podemos observar aquí, tenemos una potencia de 10 elevada a la 4 y otra elevada a la 3. Por tanto, tenemos que tener ambos números con una potencia de 10 elevado a la 4 o elevado a la 3. Miremos el caso en que tenemos ambas potencias elevadas a la 3. Como podemos observar, tenemos números mayores que 1, por tanto, es preferible correr la coma decimal, en este caso hacia la derecha, para poder disminuir el exponente al cual se encuentra elevado este número. Si corremos entonces la coma decimal hacia la derecha, tenemos que este número se puede expresar como 43,2 por 10 a la 3. Y podemos dejar este otro número igual, más 2,5 por 10 a la 3. Observemos que ambos números ya están multiplicados por una potencia de 10 elevado a la 3. Por tanto, lo que hacemos es sumar las partes simples, es decir, aquellas que no están elevadas a ningún exponente, en este caso 43,2 más 2,5, que multiplican la potencia de 10 a la 3, que la sacamos como factor común. Sumando entonces esos dos valores nos da igual a 45,7 por 10 a la 3. Podemos aproximar este valor a dos cifras significativas, considerando que de los dos números de los cuales parte este resultado, el que tiene menor número de cifras significativas es 2,5 y tiene solo 2. Por tanto, aproximamos este valor a 46 por 10 a la 3. Otra forma de resolver este problema sería entonces elevando ambos números a una potencia de 4. Para ello entonces vamos a hacer lo siguiente: corremos la coma decimal una unidad o una posición a la izquierda
para el número 2,5 por 10 a la 3, con lo cual este nos queda como 0,25 por 10 a la 4. El primer número nos queda tal cual, 4,32 por 10 a la 4. Sumamos entonces ambos números. Tenemos entonces 4,32 más 0,25 que multiplican la potencia de 10 elevada a la 4 como factor común. Y esto nos da el valor de 4,57 por 10 a la 4. Podemos aproximar este valor a dos cifras significativas, quedándonos como 4,6 por 10 a la 4. Como ustedes pueden verificar, ambos números son equivalentes o son iguales. La única diferencia es la variación en la coma decimal. Hemos resuelto entonces el presente problema. Los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejercicios de notación científica.